Guerra. We came back again to Mexico. Nos, she is ready to talk about Guanajuato, the richness, the cultural richness of Guanajuato. Teresa, welcome. Buenas tardes, me llamo Teresa Guerra y yo voy a hablar sobre Guanajuato. Me gustó la presentación de Sandra porque como que introdujo un poquito el tema que viene siendo lo positivo de los españoles. Porque en verdad no solamente hicieron daño, también llegaron a hacer algo bueno. Ay, ya no supe. Solo tienes que go to... Um, Solo, ya está puesto. pero, O el otro botón. Ya está puesto. Solo aprieta el bar. ok, mejor ayúdame, ¿no? Sí, ok. Como puedes hacer es nomás una clic aquí en Next. Ajá. Entonces vas a cambiar o le puedes dar estos botones. Oh, aquí. en esos, Ese ok. botón nada más. Esto es de lo que voy a hablar, mi introducción, un poco de la geografía, notas históricas, hechos y gente histórica en Guanajuato. Gente famosa, voy a hablar sobre el Festival Internacional Cervantino, algunas atracciones turísticas para que su próxima vez que vayan a México paren ahí, y mi conclusión. Estas fotografías que puse aquí, ahorita les digo de qué se trata y primero, como voy a hablar de los españoles, ustedes me dicen cuáles son los españoles. De la introducción, quiero empezar diciendo mi pregunta. ¿Se apoderó España del territorio mexicano solamente para destruirlo o para formar una nación que se asemejara totalmente a la nación conquistadora? A menudo mencionamos que España solo destruyó el territorio conocido con el nombre de Anáhuac. Robó los recursos nacionales, explotó y asesinó a los indígenas, pero no olvidemos que también formó una nueva nación, construyendo ciudades, carreteras que aún existen, son las que usamos, cultivó a los nativos, creando diversas industrias, fundó universidades, legándonos sus artes, sus letras y trayéndonos al gran Don Quijote de la Mancha. Seleccioné escribir sobre esta ciudad de Guanajuato por su bella riqueza histórica y cultural, y además porque es una de las pocas ciudades mexicanas en las que a diario podemos presenciar cómo está viva la cultura española de los siglos pasados. Algunos de los elementos que trataré es el hecho irónico que en Guanajuato fue el protagonista de la primera batalla por la independencia y actualmente se puede decir que es la ciudad más española de México, donde anualmente hay un festival muy popular en honor al escritor español Don Miguel de Cervantes Saavedra. Para poder explicar la manera en que se honra la cultura española en esta ciudad, es necesario que me regrese un poquito al pasado, a la historia. Y mencionaré algunos de los protagonistas de la lucha por la independencia de México, algunos lugares importantes, y el origen y la ubicación de la ciudad, y un personaje famoso, Diego Rivera. Este festival del que les hablé es un acontecimiento turístico y cultural más importante de México y de Latinoamérica y se le conoce hoy como el Festival Internacional Cervantino. Y en mi opinión, por medio de este mismo se venera lo español. Voy a pasar de lámina y lo que les quería decir, esta fotografía viene siendo cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla proclamó la independencia de México el 16 de septiembre, no el 5 de mayo. Y esos no son españoles, es una estudiantina tocando en la Ciudad de México, en los callejones. Como pueden observar, bien españoles sus vestuarios. Un poco de geografía. El vocablo Guanajuato proviene del purépecha Guanaxcuato, que tiene dos significados: lugar montoso de ranas y lugar de muchos cerros. De ahí algunas gente les llaman a la gente de Guanajuato panzas verdes, debido a las ranas. Al paso de tiempo se convirtió en Guanaxuato y finalmente se llama Guanajuato. Debido a su belleza colonial y trayectoria histórica, la ciudad de Guanajuato fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1988.
Esta ciudad está alojada en un cañón en la Sierra Madre, en el corazón de México. Es uno de estos pueblos que semejan estar labrados en piedras y parecen saltar directamente de las montañas, como ustedes pueden observar, como si fuera un molcajete. Está rodeado por San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Jalisco y está localizada a 3 horas y media de la Ciudad de México. Es una de las ciudades más famosas para los turistas. Sus pintorescos edificios se encuentran construidos entre las montañas alrededor de la ciudad, como ya lo dije antes. Debido a que la UNESCO la nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad, los planeadores de la ciudad deben de respetar las normas estrictas al construir cualquier otro edificio o tratar de modificar, ya que las fachadas coloniales deben de mantenerse intactas. Solamente son algunas fotografías más para que vean su arquitectura. Se le llama Guanajuato una ciudad única por su belleza colonial, sus plazas y sus templos barrocos, su río subterráneo. Ahora es una calle y atraviesa toda la ciudad entre bóvedas y arcos. Los paseos por los callejones pueden llevar a los visitantes a mágicos escenarios históricos donde también se puede escuchar el canto de las estudiantinas. Voy a descomponer esto. Esta parte de aquí es el Callejón del Beso. Después voy a hablar de él, ahorita todavía no. En el año de 1541, como dije antes, me tengo que regresar un poco a la historia para poder presentarles el contraste. En el año 1541, el virrey don Antonio de Mendoza otorgó estas tierras a don Rodrigo Vázquez como recompensa por los servicios prestados durante la conquista. Y para el año 1570 se fundó legalmente el pueblo de Santa Fe de Guanajuato. Entre los años de 1548 y 1554 se produjo el descubrimiento de abundantes yacimientos de plata, lo que provocó una inmigración masiva de los buscadores del mineral. El título que escogí para mi presentación de las riquezas de Guanajuato tiene que ver también por la plata y todo el mineral que hay ahí, así como la cultura y la historia. Como dije, se provocó una inmigración masiva de buscadores del mineral, entre ellos ibéricos, indígenas, nahuas, mazahuas, tarascos y otomís. Para 1564 se inició la explotación formal de las minas de Guanajuato y a su vez el crecimiento demográfico acelerado. Debido a que la ciudad alcanzó altos niveles de prosperidad durante el siglo XVIII, y durante esta época de esplendor se construyeron la mayoría de los templos existentes en la ciudad. No tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, pero solamente para decirles por qué es tan colonial. En 1786, en cumplimiento a las órdenes reales, el territorio de la Nueva España se dividió en 12 intendencias, siendo una de ellas la de Guanajuato. Uno de sus intendentes, de nombre Juan Antonio de Riaño y Bárcena, fue el más importante de todos, ya que fue un gran benefactor de la ciudad. Este intendente promovió la construcción de la Alhóndiga de Granaditas con el propósito de garantizar el abasto de granos y semillas a la población. Dicho edificio comenzó a construirse en el año de 1798 y se terminó en 1809. Como pueden ver, es un año antes de la declaración de la independencia. Sí. Ahora voy a hablar un poco de don Miguel Hidalgo y Costilla, que es el que se considera el padre de la patria. La ciudad de Guanajuato es también conocida como la cuna de la independencia debido a un personaje muy importante en la historia, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, quien fue el principal responsable de las primeras batallas por la independencia mexicana. Al área también se le llama el Bajío, y allí en el Bajío el desarrollo económico y social era inusual. Se había convertido en la región más importante para la cosecha de granos, aparte de la industria minera. También tenía muy buenos artesanos, pero existía una disconformidad. Y como mencioné antes, había muchos peninsulares ahí, entonces los criollos decidieron tomar acción siguiendo el mando de un sacerdote católico. Don Miguel Hidalgo y Costilla fue nacido en la hacienda de Corralejo en Pénjamo, es a un ladito de Guanajuato. Él venía de una familia criolla, pero desde chico sentía mucha simpatía por los desprotegidos y aprendió muchas lenguas indígenas para poderse comunicar con ellos. Se ordenó sacerdote
aunque tenía intereses en cuestiones políticas y sociales. Su primera parroquia fue en el pueblo de Dolores. Dolores también está como a unos 20 minutos de Guanajuato. En esa época existían los latifundios, las contribuciones exageradas y las prohibiciones que afectaban sobre todo a los grupos más desprotegidos. Los españoles controlaban los principales puestos militares, la iglesia, el gobierno y la economía. Y a los criollos eran un grupo relegado que competía por las posiciones dentro de estos sectores. Entonces existía mucha desconformidad. Los indígenas formaban la mayor parte de la población y vivían en condiciones de miseria sin garantía alguna y víctimas de constantes atropellos. Un grupo de conspiradores que buscaban independizarse de los españoles se reunía en Querétaro. Ellos tenían previstos un levantamiento para el 26 de septiembre de 1810, pero debido a que fueron descubiertos, tuvieron que anticipar la lucha por la independencia después de la medianoche del 16 de septiembre de 1810 con su famoso grito de Dolores. Para el 28 de septiembre, don Miguel Hidalgo envió una carta de intimidación al intendente de Guanajuato, Juan Antonio de Riaño y Bárcenas, exigiéndole que entregara la plaza. Como no cumplió lo ordenado, Hidalgo decidió entrar a Guanajuato por la fuerza. Irónicamente, los españoles y sus familias se refugiaron en la Alhóndiga de Granaditas, lugar que anteriormente el mismo intendente había mandado construir para almacenar los granos. Cuando Hidalgo llegó a Guanajuato, los españoles fuertemente armados resistían en la Alhóndiga de Granaditas. Todos los intentos de los insurgentes por apoderarse del edificio, que era una fortaleza, era un esfuerzo inútil y les costaba muchas vidas a las tropas mal armadas de Miguel Hidalgo. De pronto, una persona mejor conocida como el Pípila, y de nombre Juan José de los Reyes Martínez, poniéndose una gruesa losa en la espalda, se arrastró en medio de nutrida balacera hasta la puerta de la fortaleza. Le prendió fuego con una antorcha y cuando la puerta cedió, hizo posible que estos insurgentes la ocuparan. Y así la más grande victoria insurgente sobre las tropas realistas, el 28 de septiembre de 1810, se llevó a cabo. Hoy en día se recuerda al Pípila con una famosa estatua colocada en la parte alta de la ciudad de Guanajuato. La lucha de don Miguel Hidalgo fue muy corta. En el lapso de un año fue detenido y fue fusilado junto con 3 insurgentes más, Ignacio Allende, José Mariano Jiménez y Juan Aldama. Los cuerpos de los 4 líderes fueron decapitados y sus cabezas traídas a Guanajuato, donde cada una fue colocada dentro de una jaula y colgadas en cada una de las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Allí permanecieron hasta el año de 1821, cuando México finalmente logró su independencia. Como mencioné antes en mi introducción, era necesario recordar un poco la historia para demostrar la ironía que existe en el hecho de que en Guanajuato se llevó a cabo la primera lucha por la independencia mexicana y en la actualidad se glorifica a la madre patria con un festival en honor a uno de los grandes escritores españoles. Los personajes famosos de quienes hablaré enseguida bien pudieron tener el festival en su honor, ya que los 2 son mexicanos, uno es Diego Rivera y el otro es Enrique Ruelas. La ciudad de Guanajuato es también famosa por sus personajes ilustres, tales como Diego Rivera, entre muchísimos más, gran pintor muralista. Menciono a este artista porque de la manera en que se decidió hacer homenaje al escritor don Miguel de Cervantes, dando su apellido al Festival Internacional Cervantino, bien se pudo haber hecho el honor a este personaje nativo de Guanajuato y llamarle el Festival Diego Rivera, ya que él nació en la ciudad de Guanajuato en el año de 1886, 65 años después de la Guerra por la Independencia. Él es considerado uno de los mejores muralistas mexicanos, quien estudió en varios países de Europa, principalmente en España, Francia e Italia. Regresó a México en 1922, casi al final de la Revolución. Sus obras fueron influenciadas por el arte maya y azteca. Fue muy famoso por los murales que hizo para el gobierno, en donde creó un estilo que reflejara la historia del pueblo mexicano desde la época precolombina hasta la Revolución, usando colores vivos y un realismo popular. Actualmente en Guanajuato se encuentra la Casa Museo Diego Rivera, localizada en el centro histórico de la ciudad. Es el mismo lugar donde él nació.
Fue fundado en 1975 en la casa donde, ya dije esto, donde naciera Diego Rivera. Y allí la habitó por los primeros 6 años de su vida. Las obras que se exhiben en esta casa museo son de colección privada, de la cual se exhiben regularmente alrededor de 100 obras originales, y esta colección es una de las más importantes del país porque representa diversas etapas creativas del artista, como los años de su formación y su periodo cubista, entre otros. Se puede apreciar retratos, paisajes, desnudos, alegorías, bocetos de murales realizados en diversas técnicas como óleo, tinta, litografía y acuarelas. Cuando gusten ir a Guanajuato, la entrada general al museo es solamente 15 pesos, que es $1.10, y 5 para los estudiantes. Otro personaje muy importante en Guanajuato fue el profesor Enrique Ruelas, fundador de la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Guanajuato. Él no es originario de ahí, él nació en Pachuca y por una razón u otra vino a Guanajuato a trabajar. Su profesión era abogado y él fue el que llevó a cabo la idea del teatro al aire libre. Aprovechando los hermosos lugares naturales, junto con los habitantes de la ciudad, estudiantes, amas de casa, abogados, funcionarios públicos, y en el papel de Cervantes, el rector de la Universidad de Guanajuato. Ellos dieron inicio a una tradición que con el tiempo daría pie al Festival Internacional Cervantino. Los entremeses escritos por don Miguel de Cervantes Saavedra fueron presentados por primera vez en la plazuela de San Roque el 20 de febrero del año de 1953. Desde entonces y hasta la fecha, los actores vestidos en trajes del siglo XVI se reúnen para crear las chuscas andanzas de Cervantes. Los entremeses cervantinos son piezas clásicas del teatro español y muchas de ellas son de Cervantes. Como dije antes, este evento es uno de los más famosos en Guanajuato y reúne a miles de artistas de todas latitudes y continentes, en la cual se presenta lo mejor de la danza, la música, el teatro, las artes visuales y el cine. Anualmente tiene por invitados un país y un estado de México que también presentan baile, teatro, danza, ópera, eventos musicales y exhibiciones de muchos tipos. El origen de este festival, ya lo mencioné, que nació en 1952 gracias a la dedicación del actor y director dramático Enrique Ruelas, maestro universitario, quien introdujo a diversos aficionados amantes de la lectura y del buen teatro en la representación de los entremeses del novelista, poeta y escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. Como escenario, el maestro Ruelas escogió la colonia Plaza de San Roque de Guanajuato. Más tarde, esta pequeña representación se convertiría en el Festival Internacional Cervantino. Al celebrarse el 20º aniversario de dichas presentaciones, y corría el año de 1972, el entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, decidió crear específicamente en esta ciudad un festival de alto nivel internacional para promover la comunicación cultural y artística con otros países. De esta manera nació el Festival Internacional Cervantino y algunas personas también le llaman la Fiesta del Espíritu. Este primer festival se llevó a cabo el 29 de septiembre al 28 de octubre de 1972, contando con la participación de 14 países, incluyendo a México. Las funciones presentadas fueron un total de 118 al cabo de 3 semanas. Actualmente es el acontecimiento artístico y cultural más importante de México. El escenario se esparce por toda la ciudad de Guanajuato en sitios tales como la explanada de la Lóndiga de Granaditas, el Templo de la Valenciana, todos los templos de Guanajuato, el Teatro Principal, el Auditorio del Estado, el Teatro Juárez y las plazuelas y las callejones. Durante la celebración del primer festival se inauguró también la Villa Cervantina, que era una antigua plazoleta de la mina llamada Mineral de Cata. Ahí se erigió un monumento al Quijote y en la actualidad sirve como escenario de funciones de teatro y concierto de las estudiantinas. El Cervantino ocupa un lugar especial entre los 4 festivales más importantes en su tipo a nivel mundial. Pertenece a la Asociación Europea de Festivales y a la Asociación de Festivales de Artes Escénicas de Asia. A la fecha, su programación ha reunido representaciones culturales de todas las regiones del mundo. Cada año los invitados son un país y un estado de México. Este año, 2008, serán invitados el estado de Yucatán
y el país será Japón. La población de la ciudad de Guanajuato se triplica durante el tiempo que dura la celebración, lo cual significa una aportación económica importantísima para la ciudad. Se cree que el año pasado los ingresos fueron de más de 60 millones de pesos, sin incluir donaciones. Estos 60 millones de pesos son solamente por las entradas a las presentaciones. Si no estamos tomando en cuenta toda la comida que se vende, todo el vino que se vende y todo lo demás. Aparte de sus festivales, Guanajuato tiene bellos callejones y calles subterráneas. Guanajuato cuenta con un sinfín de atracciones turísticas, las que aquí se incluyen son solamente unas cuantas. Ya mencioné muchas veces la alhóndiga de Granaditas, pero ahorita ya saben todos de qué se trata. Actualmente es un museo. En su plaza, como dije antes, ahí se llevan muchas obras de teatro a cabo. El Museo de las Momias, ahí pueden ver una de las momias, es uno de los lugares donde los turistas más asisten. Hace rato presenté el Callejón del Beso. Ahí dice la leyenda que las parejas de enamorados deben pararse en el tercer escalón y darse un beso para que la buena suerte siempre los persiga. Algo así parecido como Romeo y Julieta. Las leyendas, hace rato mencionaron a La Llorona, que era una de las leyendas más famosas que existen en México, y creo que La Llorona es originaria también de Guanajuato. Y el río Lerma fue uno de los que tuvieron que ver ahí. Al ir a Guanajuato, si lo que buscan son artesanías, entonces está el Mercado Hidalgo. El Teatro Juárez, uno de los más elegantes de México y famoso. Y no se pueden perder los paseos por los callejones con las estudiantinas. No sé si todos sepan de lo que se trata, son unos grupos así, que tocan guitarras, mandolinas, panderos, y su música tiene mucho que ver con lo español. Bailan también al mismo tiempo que están tocando sus panderos, y la gente pasea con ellos por todos los callejones. Y como conclusión quiero decir que esta investigación me ha ayudado a reafirmar lo que yo siempre he creído: que los españoles conquistadores no solo tenían la ambición de despojar al Nuevo Mundo, no solo pretendían robar y llevarse todos los recursos posibles, no querían solamente aprovecharse de los habitantes, pero querían formar una nueva nación en el territorio llamado Anáhuac, transmitiéndonos sus ciencias, su arte, su religión y sus costumbres. Nos lo han demostrado con el hecho de que construyeron tantas ciudades, universidades y centros de enseñanza. Se mezclaron con los indígenas por el vínculo del matrimonio, formando así una nueva raza, la de los mestizos. Se ha dicho que los españoles nos conquistaron con la cruz y la espada, pero la realidad es que la llegada de los frailes en el siglo XVI también nos trajo mucha sabiduría. Por ejemplo, el franciscano Pedro de Gante fundó la primera escuela europea en el continente americano. Esta escuela llegó a tener 1000 alumnos, indígenas en su mayoría, y algunos pertenecientes a la nobleza de los reyes y caciques sometidos por los conquistadores. España mandó a México mucha gente de guerra, así como a misioneros intelectuales, a diferencia de otros conquistadores, como por ejemplo los ingleses, que al venir a Norteamérica trataron de exterminar a los naturales. Los ingleses nunca pensaron en asimilar, tomando a sus mujeres en matrimonio como lo hicieron los españoles. Al contrario, deseaban acabar con ellos llevando a cabo la teoría de que el mejor indio es el indio muerto. Con mi investigación también aprendí mucho sobre Guanajuato, que es la ciudad del estado en que nací. Lo he visitado muchas veces, he participado en las caminatas de las estudiantinas, he visitado sus lugares turísticos, sobre todo el Mercado Hidalgo, el Callejón del Beso, los museos, las minas y sus hermosas iglesias, pero nunca he participado en el Festival Internacional Cervantino, ya que se lleva a cabo de la primera a la tercera semana de octubre, y es tiempo en que estoy trabajando y no puedo tomar vacaciones. Espero haber demostrado con mis ejemplos el porqué y cómo se venera lo español en una ciudad donde se inició la guerra por la independencia mexicana
Y además que el conquistador español, al igual que todos los emigrantes del mundo, solamente buscan tener una vida mejor lejos de la madre patria. Lo mejor de todo es que nos heredaron a Cervantes y a su Quijote de la Mancha.